dame tu paz, para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, buen Salvador. Feliz sábado, bienvenidos a esta casa de oración y bienvenidos a la apertura de la palabra. Estoy un poquito emocionado porque un pensamiento que tuve, luego lo encuentro en un libro que se acaba de publicar. Así que esto me parece muy interesante. De hecho, al descubrirlo me emocionó tanto que enseguida le escribí a Esther el sábado pasado, estaba en Menorca, y buscando materiales. He de confesar que sigo al pastor Ron Clusé en sus publicaciones. Encontré que acaba de publicar un libro nuevo que se llama En el nombre de Cristo. Y el subtítulo es Orar por lugares y personas. Y luego cuando vi los capítulos, el capítulo segundo se llama Caminando alrededor de Jericó. ¿Se acuerdan que aquí tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Jericó y que queremos orar sobre toda esta ciudad y sobre toda esta isla y sobre todo lugar donde estemos cada uno de nosotros para llevar la presencia del Señor? Pues en este libro el pastor presenta la historia de un trabajo evangelístico que se hizo en la capital de Japón. Hacía casi 40 años, como 40 años, que ahí no se convertían la gente, y de hecho no hacían evangelismo porque nadie se convertía. Todos estaban en su mundo, focalizados en el trabajo, en su manera de vivir, y nadie estaba interesado en las cosas de Dios. Ahora, presentar a Jesús en Japón, ¿qué opinan? ¿Es fácil o es complicado? Tiene que ser bien complicado, porque si nosotros estamos en una cultura cristiana, más o menos, seas practicante o no, conoces la idea de Dios y de Cristo. Pero en la sociedad japonesa, esto es completamente distinto todo. Y presentar a Jesús como Dios y como Salvador es algo completamente opuesto. Y el pastor Ron Clusé dice que es un auténtico milagro la salvación de una de esas personas. Y después del programa que tuvieron, la campaña de evangelismo que tuvieron, algunas personas se convirtieron, fueron bautizadas. Y él dice, tiene que ser un milagro, porque en 3 semanas que cambiase la mente de un japonés para aceptar a Jesús como Salvador y que él desee ser salvo a través de Cristo, tiene que ser algo hecho solamente por Dios. Así que, mis hermanos, creo que nuestro Dios es fantástico, sigue haciendo su obra, su palabra es verdadera. Hoy vamos a hablar del milagro de la salvación o de la certeza de la salvación según los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Hemos visto los del apóstol Pablo y las declaraciones del Señor Jesucristo en otras presentaciones, y ahora nos vamos a acercar a los escritos de Juan. Esta misma salvación que los discípulos asumieron y vivieron y les cambió completamente la vida, es la misma que podemos vivir tú y yo. Si nosotros la recibimos en su plenitud, les aseguro que vamos a vivir y vamos a andar en esta vida diferentemente a cómo viven todos los demás. Nuestros objetivos van a cambiar y ese encuentro con nuestro Salvador va a ser la meta de nuestra vida, porque es un Dios maravilloso, amoroso, que sigue buscando en estos tiempos gente para que se salve, y lo está haciendo en muy distintos lugares del mundo. También comentaba él que en países como Corea del Norte
que está completamente cerrado el país, para que escapen de Corea del Norte tienen que pasar a China, lo hacen con el precio de su vida, tienen que atravesar toda China, y a veces son gente, no tiene dinero, es complicadísimo. Cuando llega uno a Corea del Sur es un milagro tremendo, porque si los pillan en China, cuán grande es, los devuelven a Corea del Norte. Y eso puede significar, evidentemente, la pérdida de la vida. Pues, mis hermanos, el Señor está obrando y se está revelando a gente a través de sueños, de visiones de Corea del Norte con algunos, pero me ha llamado la atención una de sus declaraciones. Ya no sé si sabéis que él es el presidente de la Asociación Ministerial de la División Asiática, donde está Corea del Sur, donde está China, están todos esos países, Japón. Pues él decía que lo que más llama la atención, que en algunos casos Dios enseña a aquella gente reforma pro salud. Porque en Corea del Norte ahora mismo todo lo que se mueve se come. Es muy interesante que a algunos el Señor en sueños les dice lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer. ¿No es muy interesante? Este es nuestro Dios. Y como cristianos adventistas que conocemos la Biblia, entendemos las profecías, deberíamos de tener una visión sobre el mundo, ver lo que está pasando, porque todo esto nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero que nos afiancemos un poquito en nuestra fe. Y tengo otra historia para contar después. Pues decíamos que la certeza de la salvación significa justamente que uno esté seguro de ser salvo en el tiempo presente. Dejemos de posponer esto para el futuro y para el futuro lejano. No, tengo que contestarme hoy si soy salvo o no soy salvo. ¿Cómo puedo tener ese concepto? Pues por la asimilación del cumplimiento de las acciones redentoras y transformadoras ¿de quién? De Dios en nosotros y a favor de nosotros. En el aquí y el ahora, pero también con confianza para el futuro. Porque Dios está con nosotros hoy y va a seguir estando con nosotros mañana. Vamos a adelantar y vamos a ver el hecho de que la Biblia podría llamarse también la historia de la salvación, y Juan es uno de los apóstoles que la presenta de una manera muy diferente. Él es alguien me dice cómo se le llama a él, el apóstol del amor. Efectivamente, habla mucho de la salvación en clave de amor. Pero ¿sabéis cuál es la frase o la forma como él llama la salvación? Porque no habla, Juan apenas utiliza la palabra salvación, él utiliza otra, pero que aparece mucho en sus escritos. ¿Sabrían decirme cuál es? Cuando él habla de la salvación, ¿cómo lo dice él? Vida eterna. Vida eterna. Él lo ha hecho muy práctico. ¿Qué es la salvación? La salvación es tener vida eterna. Y si nosotros buscamos la frase vida eterna, vamos a encontrar en los escritos del apóstol Juan mucho esa declaración. Es más, él define la salvación como vida eterna y la transpone en el conocimiento de Dios. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y por qué esto significa vida eterna? Pues fíjense por qué. En 1 de Timoteo 2:4 se nos revela la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocer al Padre, conocer al Dios, significa vida eterna, porque realmente es digno de amar.
Porque si sus planes son de que yo sea salvo, es alguien a quien tengo que amar. Es alguien digno de amar. Y lo ha demostrado enviando a su Hijo aquí a la tierra. Bueno, vamos a ver la siguiente declaración, que es... Sí, bueno, por alguna razón me voy atrás. Ahí, bueno, aquí tenemos la declaración de Timoteo, ¿vale? Es 1 de Timoteo 2:4. Y luego tenemos dos textos que son capitales, diría yo, para entender este asunto. ¿Cuáles son? Pues, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le escribió el apóstol Juan? Vamos a colaborar un poco. ¿A quién le escribió? A los cristianos de su tiempo. Gente normal y corriente. Se diferenciaban por una sola cosa: creían en Jesucristo. Esa es la diferencia. Habían conocido a Dios, vivían en una comunión con Él y de acuerdo a su voluntad. Así que a esa gente Él les escribe diciendo que os escriba a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y había una gran diferencia en aquel entonces entre los que creían en el Hijo de Dios y los que no creían. Eran poquísimos los que creían y tenían que haber dado un cambio fundamental en su pensamiento, sea que era judío, sea que era griego. Pero a ellos les escribe: tenéis vida eterna, a tiempo presente. Imagínense el cambio de lo que esto supone, porque en aquel entonces los desafíos no eran menos. ¿Habían problemas económicos? ¿Qué piensan? Claro que sí. Además, la gente que era cristiana tenía mucha instabilidad, fueron perseguidos, tuvieron que cambiar de su país, se iban de un lado para otro con lo opuesto. Había mucha instabilidad, problemas económicos, ¿había peligro para sus vidas? Claro que sí, también. ¿Habían problemas de salud? Claro que sí. Y para colmo de los colmos, algunos de ellos morían como mártires. Entonces Juan les escribió, les dijo: vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, tenéis la vida eterna, aquí, ahora y para siempre. Amén. ¿Ha cambiado la Biblia? No. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no somos unos cristianos felices, seguros de en quién hemos creído y seguros de a dónde vamos, con una seguridad tremenda de que tenemos la vida eterna y esto que nos impulse a vivir de otra manera? Dejo ahí la pregunta. En Juan capítulo 20, versículo 31, también, nuevamente, en su evangelio en esta oportunidad, el apóstol Juan nos dice la razón misma por qué se escribieron las cosas que le escribió en su evangelio. Él dice así: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Se dan cuenta cómo coincide? ¿Cuántos años creen ustedes que hay entre el Evangelio de Juan y la carta de Juan? ¿Cuántos años de distancia creéis que hay entre que se publicó el uno y lo otro? Hay muchos años. Las cartas son al final del siglo I, el Evangelio es temprano, no podemos definir exactamente, pero hay autores que dicen que el Evangelio de Juan se escribió
antes de la destrucción de Jerusalén, seguro, porque cuando Juan habla de Jerusalén, dice, en Jerusalén, en este lugar, en este lugar, en este lugar, Jerusalén estaba de pie, estaba completamente bien, funcional. Así que se cree que el Evangelio de Juan fue escrito temprano. Así que, mis hermanos, la teología de Juan no cambió un ápice con el paso del tiempo. Tampoco debería cambiar para nosotros hoy día. Bueno, si nosotros tuviéramos que concentrar toda la teología del apóstol Pablo, del apóstol Juan, en una frase, esa frase es vida eterna. ¿Qué es lo que nos están vendiendo en las propagandas que hay? Nos venden cremas de belleza. A ver, ese es un producto que nos venden. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el objetivo de las cremas de belleza? Venga, ayúdenme las señoras esta tarde, en esta ocasión. Para estar más guapos, ¿no? O más guapas. Y para parecer quizás... Puede ser, ¿no? Hay mucha gente que busca el elixir de la juventud. ¿A que sí? ¿A que lo sabemos? Desearíamos eso. Nuestro ser rechaza los efectos del paso del tiempo, porque en nuestra mente Dios puso el pensamiento de la eternidad. Así que, mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios ofrece vida eterna. ¿De dónde aprendió Juan, que tenía como 17 años cuando empezó su vida ministerial, digamos, junto con el Señor Jesucristo? De Jesús directamente. Así que Él es una fuente extraordinaria para entender lo que el Señor Jesús explicó. Y Él, como joven que era, lo asimiló completamente en su corazón. Y para Él la salvación significaba vida eterna. Y las demás cosas, créanme, que para Él eran desafíos, pero eran desafíos superables. Hay algunos autores que dicen que el creyente declara, el autor Nelson, él declara que el creyente ya ha comenzado a experimentar las bendiciones del futuro, aun cuando no sea en su plena expresión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tú has empezado a experimentarlo? ¿Estás viviendo de una manera diferente a como lo plantea el mundo? ¿Estás alimentando tu alma, tu ser, con lo que Dios ha dicho? Referente a la vida eterna, que significa conocimiento de Dios. Ese conocimiento, Luis Palau dice que no es un conocimiento cualquiera. Es un conocimiento no solo intelectual, sino creer en Él e invitarle a nuestro ser. ¿Has hecho eso? ¿Le has invitado a Dios a que entre en la casa de tu ser? Bueno, yo me voy a hacer vulnerable. Me hago vulnerable hoy y os cuento un poquito una vivencia mía de la semana pasada. No me tengo que ir más allá. Yo he dicho muchas veces, tengo una fe de niño. Creo en Dios y a veces pues me relaciono con Él de una manera muy directa, sin barreras. Estaba el viernes pasado en Menorca. Me encanta estar ahí. Para mí aquello es recargar las baterías, porque estoy, ahí hay como un pasillo al lado de la capilla y ahí estoy en un sofá, pero me permite ir a cada tanto, todas las veces que quiero, a la iglesia y orar. Y el viernes pasado, a las 12 de la noche, era la última vez, terminaba yo de estudiar, de preparar cosas, digo, voy a orar la última vez,
entré en la iglesia, había luz de la calle, como aquí en la Cristalera, pero luego se hacía oscuro. Y se me vino a la mente decir, Señor, aunque esté oscuro aquí, yo sé que tú estás presente. Yo sé que tú estás aquí. Entonces me fui a la parte delantera, me puse de rodillas para orar y me vino a la mente pedir una cosa que no la pedí nunca, pero es de ese corazón de hombre hacia el corazón de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos ligados por Cristo a Dios porque Él nos reconcilió con Dios y es debido a eso que nosotros le llamamos Padre. Entonces, de esa manera le dije, Señor, me gustaría ver y hablar con un ángel tuyo. ¿Han hecho alguna vez una oración de este tipo? Yo sé que a alguno le ha pasado lo que yo acabo de decir. Esto es verdad, hay muchos testimonios de gente que han visto intervenciones de Dios a través de ángeles de Dios. De hecho, está profetizado que al final de esta historia, en el gran conflicto, va a haber ángeles de Dios en forma humana que van a intervenir directamente a favor de los creyentes y también habrá ángeles malignos que en forma humana intervendrán en el gran conflicto. Así que no es nada del otro mundo. Pero yo nunca había pedido esto y pedí eso. Luego se me vino a la mente, digo, si pido esto, de hecho tendría que pedir primero por el Señor. Así que corregí y dije, Señor, me gustaría, de hecho, verte a ti y hablar contigo, pero sé que de momento no es posible. Así que te pido que sea un ángel. Bueno, ¿qué creen? ¿Lo vi o no lo vi? Me hubiera gustado. Yo pienso que el Señor se sonrió. No me envió un ángel de ese tipo, pero me envió unos ángeles de aquí de la tierra. A mí me llamó mucho la atención que al volver de ahí, reviso el teléfono y tengo 2 mensajes, en audio los 2, del presidente de la Unión y del pastor ministerial. En mis 17 años que tengo como pastor, nunca me ha pasado eso. Así que no sé si declararlo casualidad o no, pero dice que el Señor establece su verdad sobre 2 testimonios. ¿A que sí? Bueno, ahora lo interesante es que uno de los mensajes decía, le pido al Señor que este sábado sea un bálsamo para ti y que la presencia de Dios esté de manera especial contigo. Eso es lo que me decía el pastor presidente. Bueno, ustedes pueden averiguar si esto es verdad o no, o me piden el móvil y yo se lo enseño. Pues cuando vi aquello, mis hermanos, dije, gracias Señor, tú efectivamente estás presente y estás cerca de nosotros. Tú escuchas nuestros corazones, nuestras necesidades y eres sensible con nosotros. Aquí hay algún joven más que me contó algo parecido. Cualquier día lo va a contar aquí en público también. Yo así lo animo desde aquí. Mis hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones. Yo, para compartir con mis compañeros esta vivencia especial, pues les envié un mensaje también y les dije el contexto. Y les dije, Dios os utilizó de ángeles. Pues me contestó luego el pastor presidente. Permítanme que lea el cómo él lo percibió. Él me dice, pensar que Dios pueda susurrar de esa manera para motivar a alguien, para que sea respuesta a la oración de otro, me supera. Y él dice, pensar en mandar un mensaje a una persona y no a otra. Decidir hacerlo y que no quede en un pensamiento. Mandar el mensaje en audio y no escrito. Hacerlo desde un hotel en Badajoz el viernes por la noche sin pensar en que es tarde y que uno
está cansado. ¿No es curioso que lo haya hecho? Todo es súper emocionante. Cuando imagino al compañero en Menorca en su habitación, después de frecuentes oraciones en la capilla, pidiendo justamente lo que tú pediste. ¿No es curioso? Mis hermanos, los apóstoles vivieron con Jesús. Pero cuando Jesús se fue, ellos siguieron viviendo con Jesús. Juan vivió hasta el fin del siglo I y siguió experimentando la presencia de Dios cada día, en cada lugar, en cada momento, sea que fuera bueno, sea que fuera malo. Sabemos de la vida de Juan que pasó por grandes desafíos. Trataron de martirizarlo, no pudieron porque el Señor le protegió la vida. Le exiliaron en una isla de piedra que es Patmos, pero la presencia del Señor estaba con él ahí. Eso es el tesoro más valioso que nosotros tenemos. Así que conocer, en este caso, no es conocimiento intelectual, sino creer en Él e invitarle a nuestro ser. Cuando vayamos a casa hoy, hablemos con Dios, porque es un Dios vivo. Invitémosle a nuestro ser, a nuestra vida, y pidámosle que intervenga. Y Él actuará, porque Él actúa en nuestras vidas. Muy bien, textos. Esta frase de Juan, la vida eterna, encierra en sí todo el proceso de la salvación que empieza desde aquí con el reconocimiento de Jesús de Nazaret como el Verbo de Dios, que era con Dios y era Dios, y que tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Es reconocer la manera en que Dios decidió salvarnos. Y esta es la base de su fe experimental. Fíjense, nuevamente nos vamos a la carta de Juan y él va a decir, tocante al verbo de vida. Así que él mantiene esta idea, esa fe, esta teología. Para él, Jesús de Nazaret, que era de carne y hueso, con quien había estado en la mesa sentado, durmió en los campos allí, en el Jardín de los Olivos, en cualquier otro lugar, con quien compartió, aunque era hombre, él sabía que era Dios en cuerpo humano. Vamos a adelantar un poquito más. ¿Cuál es el objetivo declarado de los escritos de Juan? Juan recibió de parte de Dios el mandato de escribir ciertas cosas. En Apocalipsis se le dice expresamente por parte de Dios que escriba y que lo envíe a las 7 iglesias. Pues por inspiración Juan escribió su evangelio, por inspiración Juan escribió sus cartas. Y lo escribió para que nosotros tengamos, dice, para que tengamos fe en que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cómo te sientes cuando escuchas estas palabras? ¿Te está reforzando la fe? ¿Estás empezando a sentirte como alguien a quien Dios ha buscado expresamente para que seas salvo? ¿Estás asimilando la idea de que tienes vida eterna desde ya? Y todas las demás cosas tienen que hacerse cada vez más pequeñas y más insignificativas, porque esto es lo más importante. Bueno, hay autores, me gustaría leer la declaración de Hans Larondel. Él dice que Juan enseñó que la seguridad de la vida eterna viene por medio de conocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías divino. Y este conocimiento, fíjense cómo lo llama él,
compañerismo real con Dios y con Jesús, el gozo presente de la bendición de una nueva cualidad de vida, la vida eterna. Vamos a pararnos un momentito e imaginemos un ejercicio. El lunes, cuando vayamos a trabajar, le dices a tu compañero, a tu compañera: oye, ¿sabes que yo tengo vida eterna? ¿Qué dirían? ¿Qué pensáis? ¿Estaríamos dispuestos a hacer este ejercicio? Decirle así de sopetón a alguien: oye, ¿sabes que yo tengo vida eterna? Voy a vivir eternamente. Bueno, en primera instancia a lo mejor te diría: estás loco o estás loca. Pero, sin perder ahí para nada la calma, decir: oye, te lo voy a explicar. Mira, esto es debido a que Dios lo da, y yo creo que a mí me lo dio, porque creo en Él. Y me ha dicho que los que creen en Él lo tienen. Lo dejo ahí. Quizás alguien lo haga como un desafío. Bueno, Lonnie Melashenko, él escribió en su libro que la obtención de la vida eterna mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo es una de las verdades más maravillosas de toda la Biblia. Y ahora dice, y aquí os propongo que nos incluyamos: los cristianos que conocen a Dios pueden saber que tienen la vida eterna, pueden estar seguros de ello. ¿Amén? Esta tendría que ser una parte de la creencia cristiana que contagiara alrededor, si nosotros lo presentamos con convencimiento. Bueno, ¿cuál es ahora el instrumento clave que hace la diferencia? El apóstol Juan nos transmite que la fe en Jesús hace la diferencia entre salvación y perdición. Y ahora viene el texto de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Uy, uy, uy. Este texto valdría la pena pararse, analizar cada parte en su realidad y analizar dónde está uno mismo. Porque aquí aparece la separación, si queréis, entre dos categorías de personas. Y esto se dice con tristeza, y yo creo que Dios con lágrimas, en término último, y después de haber aplicado gracia sobre gracia, cientos y miles de años de gracia. Cuando Él prometió a Abraham la tierra de Canaán, aún ofreció 400 años de gracia a ese pueblo. 400 años. Después de gracia sobre gracia, en término último, el Señor cumplirá con esta realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo ya sé que quizás tendríamos rápidamente mucha prisa para modificar este texto, para que no ponga la ira de Dios está sobre él y poner otra cosa. Mis hermanos, Dios no necesita que lo hagamos más bueno de lo que es. No necesita que lo hagamos mejor de lo que es, porque es todo lo bueno que se puede ser y se debe ser, y es la mejor persona que ni siquiera nuestra mente puede imaginar. Juan va a definir a Dios como amor, y cualquier actuación de Dios es una expresión de su amor. La persona humana puede llegar a vivir un sin vivir en la vida, ¿verdad o mentira? El Señor Jesús dijo que los seres humanos pueden llegar a ser esclavos del pecado.
Y también dijo que pueden llegar a ser esclavos del maligno. Y eso no es vida. Cuando Dios actúe en el final del tiempo, será por una expresión de amor también. Será una expresión de su bondad y de su justicia a la vez. Vamos a continuar en otra oportunidad de este tema. Sencillamente decir que el apóstol Juan hace la fe práctica y la transforma en una declaración que puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo más deseoso de nosotros, que es vivir y vivir la vida eterna. Ahora, a tiempo presente, mis hermanos, lo que nos propone el Señor Jesús es ser colaboradores suyos en este mundo. Y yo voy a contar una historia que también aparece en ese libro que os he mencionado, En el nombre de Cristo. Tristemente no está en español de momento, y es la historia de Bob Hunter. Este señor es un señor que vive en Estados Unidos, es americano, trabajó a nivel gubernamental, colaborador del gobierno, y se convirtió al cristianismo. Cuando él se convirtió, empezó a leer la Biblia, mis hermanos, y leyendo la Biblia aceptaba y creía todo lo que pone en la Biblia. Y él llegó ahí donde la Biblia habla sobre la oración en el nombre de Cristo. Y ahí pone que todo lo que pidierais en mi nombre al Padre, os lo dará. Y él se lo creyó. Entonces este hombre se fue a hablar con su pastor y le dijo, bueno, tengo que orar por algo. ¿Por qué voy a orar? Y fue él mismo que dijo que iba a orar por África. Su pastor le sugirió que eligiera un objetivo más concreto. Y a mí esta historia me pilla de cerca y voy a compartir algo con ustedes. Entonces él decidió orar por Uganda, por ese país concretamente. No después de mucho tiempo, resulta que le salió un trabajo para ir justamente a Uganda en un trabajo gubernamental. Bueno, y ahora voy a conectar con mi historia. Pues allá por el año 2007, 2008, pues yo vendí cabras para Uganda. Bueno, ¿no se lo creen o qué? Les voy a explicar lo que pasaba. En la iglesia de Calatrava, en Madrid, hicimos un proyecto humanitario justamente a favor de Uganda. Unos de nosotros visitaron ese país, identificamos algo donde podíamos ayudar. Evidentemente no se pueden reparar esos países, pero sí se puede ayudar en ciertos lugares, en ciertos momentos. Y una manera de ayudar era ofreciendo un par de cabras a las familias. Habíamos escogido las familias bantú. ¿Sabes quiénes son los bantú? Son los pigmeos de Uganda, que el gobierno, por la protección del bosque, que es lo que estamos viendo ahora mismo en todo el planeta, hay que proteger el planeta y salvar al planeta, no a los hombres. Ojo con lo que leemos y creemos. Entonces los sacaron del bosque que les daba de comer, los pusieron en unas casitas donde no tenían nada de qué vivir y mal vivían realmente. Entonces pensamos que si les dábamos un par de cabras, no era solo para una comida y era algo que podía ayudarles, pues tener un poco de leche y tal y cual. Entonces yo me dedicaba a vender cabras y con toda la gente les decía, oye, ¿quieres comprar un par de cabras? Y me miraban aquí así como si estuviera completamente loco. Entonces yo les explicaba el proyecto y les decía que si querían, nosotros con su donación compraríamos 2 cabras y se las daríamos a una familia bantú de Uganda. Pues la verdad que vendí bastantes cabras, vendí unas cuantas cabras que llegaron a Uganda. Pues este señor, Bob Hunter, cuando fue a Uganda, iba con personas del gobierno de Uganda y vio por la calle tanta gente que estaba en la calle, una pobreza absoluta, pero no uno u otro, muchos, muchísimos. Entonces él dijo, hay que hacer algo, ¿por qué no hacéis algo por esa gente? Aquellos dijeron, bueno, pues
no hay presupuesto, no hay soluciones, lo hemos intentado, lo que sea, excusas. Pero este hombre, ¿se acuerdan? Oraba para Uganda. Mis hermanos, este señor consiguió que el gobierno del país cambiara de opinión, hiciera un proyecto específico para esa gente que no tenían absolutamente nada y les dio lo necesario para vivir. Fue de tal impacto, todas las ONGs que estaban trabajando en la capital de Uganda dijeron, nosotros llevamos muchísimos años trabajando aquí, ayudando un poquito, nunca el gobierno nos hizo caso. Cuando él, en Estados Unidos, presenta esto en el Departamento de Política Exterior de Estados Unidos, lo mismo le dicen, nosotros les hemos pedido que tomen medidas en ese asunto y nunca hicieron nada. Así que, mis hermanos, la oración de una persona que se une a Cristo, pidiendo al Padre algo a favor de la gente, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo hace. Creer en Dios significa unirse a Él, invitarlo a nuestra vida, en nuestro ser, y entonces empezará a verse la presencia y el poder de Dios manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Que el Señor les bendiga con la certeza de la vida eterna. Amén. Como estás, ven ahora, tráeme tu carga a él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús.